Buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Me escucho bien o me escucho muy alto? ¿Sí? Ustedes me dicen. Yo estoy aquí atrás y me escucho bastante, pero no sé si... Ok. Estaba leyendo hace algún tiempo sobre algunos ejemplos de cómo la gente se acerca a la Biblia, a la palabra de Dios. Y había un ejemplo de que algunas personas se acercan a la Biblia como si fuese una nevera, un refrigerador. Y es que nos acercamos cuando tenemos hambre de algo y nos acercamos y si queremos dulce, vamos por un dulce, si queremos, qué sé yo, un bocadillo, pues buscamos lo que necesitamos y nos acercamos solo cuando nos apetece algo. Y de esa manera algunas personas van a la Biblia, sí, van cogiendo de lo que a ellos les parece y lo que no les parece, si son como yo, que no me gustan tanto las cosas verdes, pues esas se van quedando ahí en la nevera, porque no me apetecen tanto hasta que mi esposita me las da. Pero a veces llegamos así a la Biblia algunas verdades. Y algunas verdades como la que vamos a ver hoy, tal vez no nos apetece tanto. Pero tenemos que estudiarla porque está en la palabra de Dios. Y de esa manera llegamos a... Saray, disculpa, no tengo el mando. Llegamos a Romanos 13. Y pueden ir buscando en sus Biblias, Romanos 13. Vamos a leer el versículo 1 y 2 o encendiendo sus Biblias. ¿Ok? Y vamos a estar viendo el origen de la autoridad. Yo pensé que tenía aquí, a ver, sí, aquí está. Esto es un pequeño resumen, solo hay algunas personas que están viniendo por primera vez, hemos estado estudiando Romanos desde el mes de enero, entre otras cosas, y esto es lo que hemos visto desde hace un par de semanas, cuando llegamos a Romanos 12, que entendemos que es como la parte práctica de los otros primeros 11 capítulos, ¿vale? Entonces, hemos visto que Pablo se ha ocupado de nuestras 4 relaciones cristianas básicas en el capítulo 12. Primero enfocándonos en Dios acá, luego con nosotros mismos, entre nosotros acá del 9 al 16 y con nuestros enemigos, que vimos en los últimos versículos, ¿verdad? De que no debemos como buscar venganza, dejar que sea Dios el que haga eso y pagar siempre al mal con el bien. De esa manera entramos al capítulo de hoy aquí, Romanos 13. Desarrolla 3 temas más, 3 temas de relación más o de estudio. Con el Estado, una ciudadanía responsable, que es lo que estaremos viendo hoy, con la ley o el amor al prójimo y con el regreso del día del Señor, es lo que se va a estar viendo acá. Esto es un comentario de John Stott, un pequeño resumen que él hace de esto. Y de esa manera llegamos allí a lo que se dice el origen de la autoridad. Yo coloco eso allí porque quiero que veamos que aunque ciertamente vamos a estar viendo sobre el sometimiento a las autoridades, lo que queda claro es que estas autoridades es Dios el que de alguna manera las pone, lo que quiere decir que Dios está por encima de todas ellas. ¿Vale? Entonces, vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. A ver, ¿a quién le gusta el tema? Someternos a la autoridad. Vamos a orar a que el Señor nos guíe. Padre, te agradecemos nuevamente por que permites que nos reunamos acá, que podemos alabarte, Señor, porque pudimos levantarnos de nuestras camas, tener alimento, alabarte con nuestras voces y ahora permite que podamos también alabarte concentrándonos completamente en lo que tú quieres decirnos y teniendo corazones y mentes dispuestos para captar aquello
que tú nos quieres decir. También dirige la clase a la maestra de escuela dominical para que los chicos también puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, sé que es un tema delicado, tema difícil. ¿Cómo debemos ver esta verdad hoy? Eso fue hace 2000 años, eso aplica para nosotros hoy. Aplica esto para nuestro tiempo. Yo lo que quiero, antes de empezar entonces como tal en el texto, es que veamos si esta verdad está en otras partes de la Escritura. ¿Vale? Y voy a tardar algo de tiempo viendo esto que acabamos de ver aquí de la autoridad suprema en otras partes de la Escritura para luego analizar un poco estos textos. ¿Está bien? Nos vamos de paseo entonces. Vamos al Antiguo Testamento. Al libro de Proverbios. Bueno, esta sería la enseñanza central, la autoridad suprema, la autoridad sobre todo. Y yo les voy a ir leyendo algunos versículos. No lo tengo en pantalla porque como son varios no quería tal vez que los desconcentrara más que otra cosa porque sé que algunos quieren ir por aquí y por allá. Y yo voy a ir rápido y no quiero que se pierdan en el camino. Pero los pueden anotar. Proverbios 8 del 15 al 16. Escuchen lo que dice Dios. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. ¿Están escuchando? Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Eso sigue aplicando aún para hoy. Es Dios quien permite que los reyes, los príncipes, en este caso ese tipo de autoridad, gobiernen. En el libro de Daniel, la mayoría conocemos el libro de Daniel, están las famosas historias de Daniel en el pozo de los leones, los amigos que lanzaron al horno de fuego y todas estas cosas. Y básicamente eso fue en el imperio, ¿verdad?, de Babilonia. Algunos del pueblo de Israel habían sido exiliados, se los habían llevado allá a Babilonia como esclavos allí, estaban allí sirviendo de alguna manera. Y Daniel intenta, mejor dicho, lo hace, interpretar un sueño para el rey, que tiene un nombre muy Nabucodonosor se llama. Me gusta ver las caras de las personas cuando escuchan ese nombre por primera vez, hacen como que. Entonces, así se llamaba ese rey, y dice así, cuando él está interpretando esto es parte de lo que dice así, Daniel 4:17. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. ¿Quién es el que pone los reinos? ¿Quién es el que da autoridad a las personas en todos los tiempos según estas verdades bíblicas? Pues es Dios. Si paseamos al Nuevo Testamento, veremos lo mismo. Primera de Timoteo 2 del 1 al 2 dice así. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo orando por sus gobernantes? Pero no les voy a preguntar cuándo fue la última vez que se quejaron, porque no quiero que se reviente el techo aquí cuando levanten las manos, porque eso es mucho más fácil para nosotros, quejarnos antes que orar. Así que aquí ya va entrando un poco de reflexión. Tito 3 del 1 al 2 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Vamos a ir ahora a ver qué nos dice el apóstol Pedro, porque hasta ahora todo esto ha sido en el Nuevo Testamento de Pablo, pero el apóstol Pedro también habla de esta verdad. Lo que quiero es que veamos que hay un fundamento bíblico en toda la Escritura para lo que estamos estudiando.
Primera de Pedro 2, del 13 al 14, dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. ¿Es una enseñanza bíblica esto o no? Ya vamos a entrar en los detalles, un poco más, pero quiero que veamos que esto está en la Escritura. El hecho de que el pueblo de Dios respete, esté sujeto a las cosas y no seamos como los rebeldes, que es lo que suele suceder a veces. Algunos tomamos la opción de que, bueno, como Dios es el Rey Supremo, entonces yo me someto solo a Él y ando de queja en queja o quién sabe cuántas cosas más diciendo en cuanto a los gobiernos. Ahora, el mismo Jesús también reconoce este tema de la autoridad humana. Ese famoso momento en el que Jesús está con Pilato, ya antes de su resurrección, a Pilato se le ocurre decirle a Jesús que él tiene poder para salvarlo o para dejar que lo crucifiquen. ¿Okay? Porque a la larga, humanamente hablando, él fue el que tomó la decisión. Y la respuesta de Jesús es esta, Juan 19:11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Entonces, aún Jesús reconocía este tema que estamos hablando de la autoridad suprema. Sí, Dios está sobre todo, pero Él permite que otros tengan autoridad. A veces, o muchas veces, aquellos que tienen la autoridad la usan mal. Esto es distinto. La usan mal. Pero Dios sigue teniendo autoridad y sujeción sobre todas estas naciones y aún usa lo malo y lo bueno, como sucedió justamente con Cristo. Hay un versículo que a mí me encanta y va más o menos de lo mismo en un momento en el libro de Hechos en el que los apóstoles están orando como iglesia allí para que Dios les dé valentía de predicar. Y antes de esa oración, en Hechos 4 del 27 al 28, fíjense lo que dice Pedro. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron, fíjense los que se unieron, las autoridades que habían en ese momento. Se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles, o sea, los que no eran judíos, el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. Y podemos decir, bueno, todas las autoridades que estaban representadas en ese momento se unieron en contra de Jesús. ¿Será que esto se le escapó al Señor? El siguiente versículo dice, fíjense, 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Sí, fue malo. Se dejaron llevar por su maldad para hacer eso, pero cumplieron con el plan redentor que Dios tenía de crucificar a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y ahí vemos aún cómo la maldad de alguna manera Dios la puede usar. Es increíble. Entonces, desde ese punto pudiéramos pensar entonces en el texto que tenemos a continuación. Podemos ver que el primer punto sería, no haya autoridad que Dios no haya dispuesto, que Dios no haya permitido que esté. En el versículo 1, ahí en capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Entonces, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Cuando el apóstol Pablo dice esto, porque pudiéramos pensar, bueno, esto es muy fácil para el apóstol Pablo, él no está viviendo lo que estamos viviendo algunos, o los que están viviendo algunos de los países de los que algunos de nosotros venimos, ¿verdad? Pero ¿qué estaba sucediendo allí? Bueno, estaban sucediendo muchas cosas. Primero, no era una democracia, ¿vale? Vivían en el Imperio Romano y tenían que hacer lo que ahí se decía. Ahí no había oportunidad de voto. Entonces, eso tenemos que tenerlo por un lado claro. Y esto no era una buena situación para los cristianos, porque se acostumbraba aún que a los líderes que habían allí en esos imperios muchas veces los veían como divinos y había que adorarlos. Y obviamente los cristianos no hacían esto.
entre otras prácticas y libertinajes y cosas que se hacían en los templos a los dioses, que estaban en contra de lo que los cristianos creían. Entonces no era un entorno favorable, como tampoco lo es para nosotros hoy en día, pero lo que quiero decir es que no era mejor. Ahora, hay un punto interesante, estudiando un poco lo que dicen los comentaristas, los historiadores bíblicos, hay un comentario que dice esto: las raíces de la incertidumbre original pueden remontarse a las raíces judías de la iglesia. En Babilonia, la comunidad judía adoptó como principio directivo que la ley del soberano es la ley para nosotros. O sea, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento reconocía que los reyes que habían, aún el rey de Babilonia o el rey de Siria, era una autoridad divina y respetaban esa autoridad. Pero hay algo que había sucedido en este tiempo que tal vez se puede tomar en cuenta para entender mejor. Dice, pero en Judea, Palestina, se generó una profunda hostilidad hacia Roma, algo que tuvo influencia en los judíos a través del imperio. En Judea, a Roma se la consideraba Roma la culpable, el reino de maldad, cuyo gobierno debía ser resistido. Tal vez Pablo quería dejar claro que los cristianos eran buenos ciudadanos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Pareciera que habían algunos inconvenientes entre los cristianos, sobre todo entre cristianos, en este caso judíos, que tenían muchos problemas en contra de Roma. Y lo vemos en el Evangelio, continuamente querían saber cuándo Jesús iba a instaurar el reino. Ellos lo que querían era una liberación del imperio romano que les estaba oprimiendo. Y probablemente muchos de ellos no estaban teniendo una actitud de humildad y de respeto hacia las autoridades. Y la iglesia de Cristo no debe ser reconocida por rebelde, no debe ser reconocida porque no se sujete a las normas de una sociedad, siempre y cuando esas normas no vayan en contra de las normas del rey. Eso es una diferencia. Pero es probable, y la mayoría de los historiadores concuerdan, en que esta situación probablemente, reconociendo que la iglesia en Roma, de la cual estamos estudiando, estaba constituida de gentiles y de judíos, habían algunos inconvenientes ahí en cuanto a reconocer o no la autoridad que podía haber en Roma, y la iglesia estaba en Roma. Entonces tenían la iglesia que tener una clara comprensión de la relación entre iglesia y gobierno para saber cómo vivir. Nosotros, como creyentes, también tenemos que tener una comprensión de cómo vivir nosotros con las autoridades. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y esto hablamos de las autoridades, estamos hablando desde, llámese alcalde, gobernadores, concejales, hasta el presidente, que en este caso a nosotros aplica para acá, para España, para Tenerife. Pero el principio es universal, debemos sujetarnos a las autoridades. Aquí hay varios chicos, jóvenes, de instituto, es lo mismo, tenemos profesores, directores, personas a las que hay que respetar la autoridad. Todos aquí somos hijos, de una u otra manera, tenemos padres, hay una autoridad también que respetar. El principio de respetar la autoridad está en todas las esferas de la vida, en verdad, solo que este que estamos tratando es un poco más difícil para nosotros. Bien, entonces, viendo eso así un poco, tal vez Pablo entonces quería dejar claro que los cristianos eran buenos ciudadanos, no que se conocieran como los rebeldes, cosa que con el paso del tiempo fue ocurriendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos no quisieron participar de muchas de las cosas que hacía el Imperio Romano. Y entonces fueron de alguna manera como que, bueno, y estos argumentos a ellos no les convencían. Los argumentos que daban la iglesia de que no, de que había un Cristo, que había muerto, que había resucitado, y ellos mismos lo habían crucificado. O sea, esta matemática no calzaba en la mente de los romanos. También, no lo dije, pero el que gobernaba en ese momento en que esto se escribió fue el famoso Nerón. ¿Okay? Entonces, ellos están recibiendo esta carta cuando el famoso Nerón está allá en el imperio, cuando ellos están leyendo esto.
En este momento Nerón todavía no se había vuelto tan loco de hacer todas las cosas que había hecho, pero iba rumbo a eso. ¿Ok? Más adelante los judíos fueron expulsados. Atrás, mejor dicho, los judíos habían sido expulsados de Roma y en este momento los habían permitido regresar. Habían problemas entre los judíos y el imperio, entonces era importante que hubiese una teología sana y una comprensión sana de lo que era la autoridad, de quién la había puesto, para que la iglesia se relacionara sanamente en la sociedad y no fuese una rebelde. ¿Se entiende eso, verdad? Ese es el fundamento. Por otro lado, las autoridades que existen fueron establecidas por Él. O sea, Él las ha dispuesto y Él las ha establecido, que vendría siendo esta parte. Y las que existen por Dios son constituidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que deben ser respetadas, no por lo que hacen o dicen, sino porque son puestas por Dios. ¿Se entiende la diferencia? No estamos diciendo, y ya voy a hablar un poquito de eso más adelante, este sometimiento aquí no se trata de un sometimiento debajo de la cabeza y que hagan conmigo lo que quieran. Es un sometimiento y un respeto porque Dios ha permitido que estén en el puesto que esté. Y si Dios lo ha permitido y yo confío en Dios, entonces yo respeto lo que Dios ha permitido. ¿Se entiende? Entonces, deben ser respetadas no por lo que hacen o dicen, sino porque son puestas por Dios. No nos toca a nosotros juzgar si ellas hacen bien o mal, sino respetarlas. Nosotros no somos jueces, no somos jueces, aunque nos encanta juzgar. Siempre estamos juzgando la decisión de este, la decisión del otro, lo que sucedió allá. Y yo no digo que no podamos hablar, se puede dialogar de todos estos asuntos. Pero saben, ningún gobierno ha cambiado porque nosotros estemos juzgándonos. Nuestras quejas no hacen que los gobiernos cambien. Por el contrario, nos enfermamos nosotros por dentro. Al ver que hablamos, no ocurre nada y nos enfermamos por dentro de ver las cosas que van sucediendo en otros lugares. Entonces, esto implica un sometimiento voluntario. Tal vez lo difícil no es solo el tema del gobierno, sino que a nosotros nos cuesta someternos en todas las áreas. No es solo el tema del gobierno. Levante la mano aquí, ¿quién le gusta someterse? A ninguno. ¿Quién le gusta? O sea, en la casa no nos gusta, desde que crecemos, nacemos, ya desde pequeñito. No queremos someternos a los padres, se va viendo la naturaleza que heredamos de Adán, ¿no? Y no queremos someternos luego a los profesores y no queremos someternos a nadie. Y llegamos ya adultos y como somos adultos y nos creemos independientes, tampoco queremos someternos a las autoridades que han sido dispuestas. Pero Dios dice que de alguna manera Él las ha permitido. La cuestión es, ¿qué hacen los creyentes en una sociedad? ¿Cómo viven? ¿Cómo marcan una diferencia? ¿Cómo ese Dios que ha venido a vivir en nuestras vidas hace que vivamos y marquemos una diferencia? Es la cosmovisión que de alguna manera tenemos que ir desarrollando, el acercamiento a la Biblia que tenemos que ir desarrollando. Por último, dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Fíjense ya el argumento. Él la puso, Él la instituyó. Si resistimos la autoridad, al ordenado por Dios nos oponemos. Entonces, cuando yo me resisto a la autoridad como tal, me estoy resistiendo es a Dios, el que ha permitido que esté allí. Así que directamente entonces estoy desobedeciendo a Dios. Qué matemática tan interesante, ¿no? Yo sé que muchos están pensando, vale, ¿y qué pasa con este hombre que está lanzando misiles por allá a Rumania desde hace más de un mes? ¿Qué pasa con los que venimos de alguna isla o alguna cosa que tiene tantos años en alguna dictadura? ¿Qué pasa con los que venimos, la mayoría aquí ya que venimos de Venezuela y todo lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué ha pasado con todas estas cosas? Es difícil aplicar eso, ¿verdad? A estas verdades. Pero es cierto que también de alguna manera estas personas que han tenido autoridad la han ejercido
no la han ejercido de la mejor manera y eso ha tenido sus consecuencias. Pero como vamos a ir viendo, aún este tema Dios lo ha utilizado. O como ya vimos, el descarrilamiento o el desenfoque de las autoridades en los tiempos de Jesús llevó a que crucificaran a Jesús. Y de allí salió lo mejor que podía salir para el ser humano, la oportunidad de tener perdón de sus pecados. Entonces, la cuestión aquí es ver que Dios está en control por encima de todo esto. El enfoque siempre es reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Cuando yo reconozco que Dios está detrás de esa autoridad, yo me enfoco en lo de arriba. Pero cuando yo no tomo eso en cuenta, me enfoco en lo de abajo. Y eso de alguna manera le da forma a mi vida, a lo que yo pienso. Me amarga muchas veces la existencia porque no veo que Dios sigue obrando. Y Dios es soberano, hermano. No tengo una respuesta de por qué hay gente muriendo en algunos gobiernos, de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Yo no la tengo, pero Dios lo sabe. Y Él nos pide a nosotros es esto. Dejemos a Dios ser Dios. El problema es que nosotros muchas veces queremos ser Dios. Porque claro, hablamos y decimos, si sucediera esto, si sucediera aquello, si se hiciera... Para eso somos buenos, para dialogar todo lo que los demás pueden hacer. Pero igual los gobiernos no cambian por lo que nosotros pensemos que se puede o no hacer. Por lo menos no si solo es una queja continua. ¿Se entiende? Lo que estamos aquí viendo, yo sé que es un tema delicado. La pregunta, otra pregunta es entonces importante. ¿Hasta qué punto debemos someternos y sujetarnos a las autoridades? Esto tenemos que responderlo. Entendemos aquí que Dios ha permitido que las personas lleguen al poder y tengan la autoridad que tienen. Dios está detrás de eso. Cuando digo Dios está detrás de eso, no estamos diciendo que Dios está guiando las acciones pecaminosas que ellos puedan hacer con la autoridad que se les ha dado. No estamos diciendo eso. Es como cuando enfrentamos las distintas luchas en nuestra vida, atravesamos problemas o enfermedades y reconocemos en la soberanía del Señor que Él sigue obrando, aunque yo no pueda ver a dónde va esa situación. Es lo mismo en el gobierno. A veces están sucediendo cosas que no nos parecen bien, pero descansamos y confiamos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda autoridad, pone y quita gobierno, está en control. Y por eso nos sujetamos y respetamos. Pero la pregunta entonces, ¿hasta qué punto debemos someternos o sujetarnos o respetar? ¿Hasta qué punto? Bien, cuando el rey Nabucodonosor, del que hablamos antes, emitió un edicto de que todos los súbditos debían caer de rodillas para adorar su imagen de oro, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Se negaron a obedecer. En aquel momento cuando el rey le dio por hacer esa gran estatua y todo el mundo tenía que arrodillarse cuando tocara la trompeta. Y ahí estaba todo el pueblo arrodillado y por allá aquellos 3 judíos esclavos paraditos. De la misma manera, cuando el rey Darío emitió un decreto, todo esto está en el libro de Daniel, un decreto de que por 30 días nadie debía orar a cualquier dios u hombre que no fuese él mismo, Daniel se negó y siguió orando 3 veces al día. Y lo encontraron y lo lanzaron al foso de los leones. En Hechos está los apóstoles, en especial Pedro, Juan, haciendo milagros, predicando ahí a las personas, la gente se están arrepintiendo, 1000 por aquí, 5000 por allá, están llegando y las autoridades religiosas les dicen, ya no queremos que hablen más en ese nombre. Entonces dice Hechos 5:27, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y era la culpa de ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles.
Cuando la autoridad humana se quiere sobreponer sobre la autoridad que Dios establece, entonces ahí ya no debemos obedecer. Fíjense otro comentario acá de John Stott. Puede sonar un poco fuerte, pero es la realidad. Si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestra clara obligación cristiana es la de resistir, no la de someternos, sino desobedecer al Estado con el fin de obedecer a Dios. No estoy haciendo un llamado a desobedecer aquí. Esto queda grabado. Esto se graba en un pedazo y dicen que estamos mandando aquí a desobedecer a la autoridad. No, tengo 30 minutos hablando de cómo debemos sujetarnos a las autoridades, pero para responder a la pregunta hasta qué punto, pues hasta que nos lleven a desobedecer al Señor. Porque no puede ser que el que las coloca en autoridad, entonces luego vamos a desobedecerle a Él cuando Él es el que las ha colocado. Entonces, sino desobedecer al Estado con el fin de obedecer a Dios. Hay prácticas, ideas, ideologías, cosas que se están predicando en nuestros tiempos y que la gente está aceptando, y aún las iglesias con los brazos abiertos la están recibiendo. Pero nosotros tenemos que ver qué dice el que tiene autoridad, qué dice el que creó al ser humano, qué dice el que sabe cómo mejor funciona una familia, porque él la creó. Y entonces tendremos que decir sí o no. Muchas veces nosotros desobedecemos al Señor, desobedeciendo a las autoridades en nuestra rebeldía. Nos quejamos, no nos gusta, nos la pasamos la vida en eso. Pero llegará el momento, y ya ha llegado, en que tal vez tendremos que pararnos frente a alguien o a algún gobierno o a algo y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, vengan las consecuencias que vengan. Porque no podemos ir en contra de lo que el Rey de Reyes, que le ha dado autoridad a la gente, no podemos ir en contra de eso, hermano. Entonces, reflexionando ya y terminando, vamos a ir haciéndonos algunas otras preguntas, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente para con las autoridades? Yo creo que deberíamos de tener una idea de cómo responder, aunque a la larga cada uno de nosotros tiene que desarrollar sus propias convicciones bíblicas del acercamiento a todo. Y es una exhortación que hago en general y un ánimo. Hermanos, nosotros no puede ser al azar las cosas que vienen en la vida. Nosotros tenemos que desarrollar cuáles son nuestras convicciones bíblicas. ¿Por qué yo vengo a la iglesia y de dónde sale eso? ¿Cómo debo dirigir mi familia y dónde está eso? ¿Cómo debo administrar mi dinero y dónde está eso? ¿Cómo debo comportarme ante una sociedad y los gobernantes? ¿Y dónde está eso? Nosotros tenemos que desarrollar convicciones bíblicas, que cuando se presente la situación de enfrentarnos a eso, no nos llevemos por las convicciones de otros, ni por los gobiernos, ni por lo que aprendimos en el pasado, sino por convicciones que vengan de Dios, que le den forma a nuestra vida. Eso es lo que nos va a llevar a obedecer. Así que hoy el reto en este caso es desarrollar convicciones bíblicas en cuanto a nuestro acercamiento a la sociedad. Cuando salgamos de aquí, ¿cómo deben ser conocidos las personas que vienen acá a la iglesia de Adeje? No se someten en nada o respetan, intentan hacer lo mejor posible como ciudadanos que vivimos en una sociedad, pero si nos llevan a desobedecer al Señor, ahí ya veremos cada uno de nosotros individualmente. ¿Cuál ha de ser la actitud del creyente justificado? Esto significa entonces que todo lo que estamos viendo tiene que verse en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a empezar con cosas sencillas. ¿Qué tal? A ver, ok, esto ya lo dije. ¿Qué tal esto? Oras más y juzgas menos. Una buena enseñanza que podemos llevarnos hoy. ¿Les parece? Oras más y juzgas menos. Cuando digo juzgas, es porque siempre estamos listos a hablar de todo esto. O si no esta. Oras más y te quejas menos. Cada vez que te quieras quejar, ora.
porque nuestras quejas no tumban gobierno, ni acercan a nadie al evangelio, ni mejoran tu situación de trabajo, ni nada. Tus quejas te envenenan a ti y envenenan a tu casa y envenenan a los que están alrededor de ti y no ayudan a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que usted quejándose resolvió algo? O en el otro extremo, afanándose, resolvió algo. Entonces, oremos más, porque si nosotros tenemos la comunicación directa con el Rey de Reyes, Él es el que puede hacer algo, hablemos con Él. Aprovechemos los recursos que el Señor nos ha dado. Y aunque dialogues con otros, que está bien, tú puedes hablar con la gente y decir, yo estoy de este lado, yo estoy del otro lado. Eso no hay ningún problema. Pero deja siempre claro que Dios está sobre toda autoridad. Que cuando tú termines una conversación o durante la conversación, tú dejas claro, mira, sí, la situación está así, pero Dios de alguna manera tiene un plan, tiene un propósito. Algo Él va a hacer. Y Él está haciendo. No hablamos de una fe ciega. Tenemos evidencia bíblica y los que tenemos suficiente tiempo en el Señor sabemos que es así. Aunque no veamos lo que Dios está haciendo, Él siempre está haciendo algo. Para el bien de unos, para el bien de otros, para el bien de naciones. Aunque a veces lo que nosotros consideremos bien no sea lo que nos parece bien. Pero Él está trabajando. Por encima de todo, esfuérzate por demostrar quién es tu verdadero rey. Este principio de sometimiento a la autoridad que va directo a Dios tiene que llevarnos a someternos al rey. En la medida en que más obedezcamos lo que Él nos dice y lo hagamos a su manera, será más sencillo llevar esta lección a todas las demás áreas de nuestra vida. Pero si Dios no es nuestro rey todavía, ya es un poco complicado. Tomando en cuenta la suprema autoridad de Dios, ¿vives tú sujeto a ella? Es la pregunta que cada uno debemos hacernos. A la larga es lo que diferencia nuestra vida cuando salimos de aquí. Estamos sujetos a lo que Dios nos dice, o sea, estamos dispuestos a obedecerle y no es una sujeción de la monarquía. No, esto es una sujeción en amor a aquel rey que entregó a su hijo y que se ha acercado a mí a pesar de lo que yo soy y me ha perdonado y me ama tal cual soy. A ese rey yo quiero servirle. ¿Cómo está esa parte en tu vida? Sigue desarrollando tus convicciones bíblicas, los acercamientos hacia todas las áreas de la vida. Y sigamos el ejemplo de Jesús. Mira, algo interesante, hermano, es que todas las cosas que nos dice la Escritura, Jesucristo dio ejemplo de ellas. En todas las cosas. Aún en esta que estamos hablando. Yo les voy a leer un texto, está en Filipenses 2:58. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Cuando usted piense en las cosas, vea lo que hizo Jesús, el verdadero rey, que tenía toda la autoridad y que no tenía ningún pecado, tomó la forma de nosotros y dejó que esas personas a las que él mismo y el Padre le dieron autoridad, lo cogieran y lo crucificaran y le dañaran, por ti y por mí. Nosotros no tenemos derecho a quejarnos de las autoridades, cuando la autoridad como tal estuvo dispuesta a despojarse y a sujetarse tal cual como nos lo pide. Él es el mejor ejemplo. Por último, yo pensaba un poco en ciertamente en todas las cosas que estamos viendo y las cosas que ocurren en los gobiernos. No es lo mismo tal vez enseñar a esto que estamos viendo, tal vez enseñarlo en Rumania. ¿Verdad que no? Ir allá a Rumania a enseñar esto tal vez es otra historia. O ir a Corea del Norte a enseñar esto tal vez es otra historia. O en algunos países donde la cuestión está complicada. No es lo mismo, pero el principio es universal. Pero saben, yo pensaba,
¿No será que el Señor nos quiere mostrar algo más en todo esto que estamos viendo? Otra comprensión del asunto. Y los versículos que vienen ahora, al final del capítulo 13, yo los leí la última prédica que tuve, pero yo creo que nos dan a nosotros un enfoque aparte. Porque estos versículos dicen esto: hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque la hora de salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermano, estos gobiernos y estas situaciones lo que apuntan es que cada vez Cristo está más cerca. Y nuestro enfoque al respecto de esto debe ser más todavía someternos a esa autoridad, porque Él puede venir en cualquier momento. Y los desastres y las cosas son solo evidencia de lo que el pecado hace en el mundo y cómo se va desmoronando y cómo se acerca cada vez más y más la venida de nuestro Señor. Así que con eso en mente y reconociendo la autoridad de Él, vamos a orar y a poner todo en sus manos. Señor, te agradecemos, Padre, como siempre, por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos dices, Señor. Reconozco, Padre, que hay algunas cosas que nos cuesta más que otras entender o vivir, pero yo te pido que tú sigas enseñando acá a tu iglesia, Señor, a cada creyente, Dios, y no queremos ir a tu palabra como si fuese una nevera, Padre, a buscar solo lo que nos gusta, sino que estamos dispuestos a comer, Señor, de todo el alimento que tú nos quieras dar. Ayúdanos a asimilarlo, a creerlo, a vivirlo, a compartirlo, Señor. Y ayúdanos a estar preparados para tu regreso y a compartir y hacer aquello que tú nos has pedido, Señor, que es vivir para ti y compartir el Evangelio con otros. Ayúdanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.